Hola a todos, ¿qué tal? Soy Giselle Arenas, desde Argentina los saludo. Un beso grande para todos nuestros seguidores de la revista digital tuestima.com. Hoy tenemos una invitada que viene directo de Colombia. Ella es Sandra Castro, es autora de Un aleteo, enamorada de Dios. Realiza asesorías individuales, familiares y también en las organizaciones. La vamos a tener hoy en nuestro segmento de Historias que Inspiran. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Giselle, muy bien, muchas gracias por esta hermosa invitación. Acá feliz de poder compartir contigo y con todos los que nos vean. Qué lindo. Bueno, como ya sabes, nuestra revista apunta a la autoestima de la gente, a elevar su autoestima, a poder inspirarlas desde nuestra historia de vida. Y lo primero que te voy a preguntar es sobre el amor propio. ¿Qué es para vos el amor propio? Y si tuvieras que definirlo en palabras o en una frase, al amor propio, ¿qué es para vos y cómo lo viviste vos a lo largo de tu trayectoria a ese amor propio? Giselle, el amor propio, creo que empezamos, me encantan estos temas porque justo uno no puede hablar de lo que no vive, ¿cierto? Uno cuando trabaja con el ser humano, con las familias, con las organizaciones, parte de que uno debe haber vivido y vivir constantemente un proceso de transformación, de introspección, de reconocimiento para poder entrar en esos espacios a, digamos, a hablar un poco de estos temas más allá de la teoría, desde la misma vivencia. Y te quiero contar algo, yo creo que a nosotros desde pequeños nos insisten mucho en los colegios, en las escuelas, sobre la autoestima, sobre el autoconcepto, en fin, una serie de conceptos que todavía hasta le cuesta al mismo ser humano siendo adulto comprender y aterrizar. Pero en este sentido, con tu pregunta, mira, el amor propio puede resumirse de la siguiente manera, es el reconocimiento de sí mismo en función de lo que se es, se tiene y se hace. Y creo que ahí estoy tocando tres áreas fundamentales, el ser, el hacer y el tener. Y digamos que cuando yo hablo del tener no me refiero a lo material puntualmente, sino básicamente de lo que estás dotado como ser humano. Cuando yo identifico quién soy, qué tengo como ser humano, qué hago como ser humano, y uno esas tres partecitas lo convierto en una integridad y en una integralidad coherente en función de lo que proyecto para los demás. Y ese amor propio justamente tiene que ver con ese reconocimiento y con esa valoración. Yo no podría hablar de que si me lastimo haya un amor propio, ahí tendríamos que entrar a mirar la distorsión que hay del concepto de amor, ¿cierto? Pero en este caso, amor propio tendría que ser prácticamente desde un principio claro, coherente, y simple, pero complejo al mismo tiempo y profundo de cómo me reconozco y qué valor me doy a mí misma a partir de lo que reconozco en mí como tal. Claro, me imagino que en tu camino como escritora, como autora de tu libro, ¿no? Pasaste por muchos vaivenes, estos sub y bajas que pueden ocurrir, ¿no? Esto de, esto no es para mí, tal vez se te pasó por algún momento ese pensamiento por la cabeza, ¿no? ¿Cómo sobrepasaste esa situación? Claro, Giselle, y seguramente momentos como cualquier ser humano de inseguridades, de no reconocerme, ahora que te definía el amor propio, de no reconocerme lo que era y lo que soy como mujer, como ser humano, sobre todo cuando estamos en un mundo, a nivel cultural y a nivel social, en unas aprobaciones, en una necesidad de aprobación social compleja, tremenda, y donde fácilmente un adolescente, un niño, un adolescente, un joven, si no se tiene un acompañamiento importante ahí, básicamente entras en un dilema complejo donde pierdes tu propia identidad porque tratas de identificarte a través de los otros, de lo que dice el común o la tendencia. ¿Y cómo lo hice? Seguramente en su momento te quiero contar, Giselle, que claro, un tema de autoestima que se vio afectada con trastorno de alimentación en su momento, no te imaginas, por la presión tan compleja. Yo estuve en el mundo del modelaje un tiempo, en reinados, bueno, y es un mundo que presiona mucho la apariencia, presiona mucho el tema del peso, de la imagen, y sin darte cuenta, como te digo, si no te vas dotando de unas buenas herramientas a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel familiar y social, y cuando yo hablo de lo social me refiero al círculo de amigos con el que te estás rodeando, pues fácilmente puedes entrar a afectarte, a hacerte mucho daño. Entonces, cuando vivía esos momentos
de esa búsqueda también de aprobación como adolescente, como joven, créeme que para mí fue fundamental, primero, en los principios a nivel espiritual, por eso digo que soy una enamorada de Dios, porque eso no fue solamente en ese momento. Uno como ser humano, yo como ser humano y como mujer, estamos en constante evolución y ante esa constante evolución estamos necesitando también madurar, aterrizar, consolidar, comprender. Pero eso, si no estás anclada con unas buenas bases espirituales, pues vas a tambalear fácilmente. Además de eso, lo que te contaba, con una familia que me ha brindado un apoyo enorme, incondicional en todo momento de mi vida. No somos perfectos, no hay familias perfectas, Giselle, pero cuando son conscientes de que se vuelven una red de apoyo para uno, para Sandra Castro en este caso puntualmente, pueden ayudar muchísimo. Como también podemos encontrar en otros casos familias que se vuelven es un factor de riesgo, porque hacen que aparezca mucho más esa confusión, esa angustia en la búsqueda de identidad y amor propio. Entonces creo que para mí la parte espiritual y familiar fue fundamental y por supuesto la red de amigos, la red de apoyo a nivel de amigos, porque cuando también sabemos y aprendemos a diferenciar quiénes son esos amigos que entran a ser parte de tu círculo íntimo, te das cuenta que no cualquiera puede estar en ese círculo, no cualquiera puede entrar en esa intimidad, porque parte de eso mi interés de haberme formado en todo lo que implica la neurociencia, en función del aprendizaje, en función del relacionamiento con el otro, como cuando yo soy selectiva, de manera intencionada, eligiendo de qué me rodeo, qué escucho, qué converso, qué me digo a mí misma, todo eso se me vuelve una caja de herramientas importantísima a la hora de enfrentar ese tipo de presiones a nivel social, por ejemplo. Entonces, ahí es crucial, para mí ha sido fundamental esto que te acabo de contar, algo que diría uno, pero eso está ahí, Giselle, eso no hay que mirarlo, créeme que sí hay que mirarlo con lupa, porque de hecho las familias hermosas todas también hay que saber elegir qué familiares permito acercar, porque si no me van a sumar, más bien los tengo de lejitos, ¿cierto? Así de sencillo. Qué interesante lo que decís y me quedo con esto, ¿no? Claro, tu presentación es claro, enamorada de Dios. Esa es la presentación con la cual inicié esta entrevista y con la cual vos te sentís identificada. Y esto que señalas, la fuerza espiritual que uno tiene que tener, por supuesto que hace a la autoestima, ¿no? En esos momentos donde no sé para dónde correr y voy a la fuente, como uno dice, voy a lo básico, a lo Sí. esencial. ¿Cómo haces para alimentar esa fuerza espiritual en tu día a día? ¿En dónde lo encontrás a Dios o en dónde encontrás ese alimento espiritual? Mira, yo tengo unos hábitos desarrollados, trabajados constantemente porque uno no puede parar. La mente es muy perezosa y quiere volver a los viejos hábitos, entonces nos toca constantemente entrenarla. Y he desarrollado el hábito de la oración, el hábito de la meditación diario, no me puede faltar constantemente, no importa el momento, la hora, eso es muy particular porque entonces me dirás, Sandra, pero entonces ¿a qué horas trabajas? ¿A qué horas estudias? ¿A qué horas atiendes pacientes? Cuando se trata de una relación cercana con Dios, es una relación constante. Así como cuando tienes un novio o un esposo o una pareja, tú constantemente estás hablando con él, tú no tienes unos horarios fijos para hablar con él o con ella. Estás constantemente haciéndote saber presente y sentir presente para el otro. De esa misma manera he desarrollado ese hábito y esa relación con Dios, una relación que consiste en una conversación tranquila, en una experiencia más que en una religión, porque en ningún momento pretendo hablar de religión acá, ni más faltaba, no es mi apuesta, la verdad. Para mí Dios es una experiencia, es una relación, es una experiencia constante. Y mis hábitos entonces de oración consisten, una vez me levanto, me despierto, mejor dicho, Giselle, yo oro, estudio la palabra de Dios, pido orientación de Dios para que me hable a través de la palabra de Dios, escucho música de Dios donde me permita conectarme, disponer todos mis sentidos para poder recibir su orientación, para poder escuchar su voz. Y eso significa que hay que entrar en un silencio mental, hay que aprender a apagar la mente y poner y activar el corazón o el espíritu, como tú lo quieras nombrar. Y apagar la mente es de las tareas más retadoras que tiene el ser humano porque constantemente estamos procesando, pensando, yéndonos al futuro, yéndonos al pasado. Eso es una cosa loca, esa es la casa loca como se dice por ahí. Y Totalmente. así es, así es. Entonces, cuando logro trabajarlo de esa manera, aquietar mi mente, abrir mi corazón y activar mi espíritu para poder recibir
palabra para poder recibir respuestas, o a veces ni siquiera respuestas, el solo hecho de que pueda hablar sin ningún temor a que me estén juzgando, a que me estén señalando, es un momento demasiado extraordinario. Eso lo hago fijo así, súper consciente en la mañana y en la noche, siempre, todos los días, pero en el transcurso del día también saco mis momentos de conversación con él, de ponerle todo a él, todo, absolutamente todo. Y aprender en especial de que no nos la sabemos todas, Giselle, porque eso también lo he tenido que trabajar mucho en mí. En esta autosuficiencia se nos va olvidando que es que no tenemos el control de nuestras propias vidas. Y por ejemplo, este virus que nos llegó nos está enseñando esto, ¿cierto? No importa la clase social, la raza, no importa absolutamente nada. La vida no es tuya ni es mía, es de un Dios, es un ser supremo que finalmente es el que toma la decisión cuando nos llama o cuando nos deja todavía, hasta cuando nos deja todavía acá. Entonces, el soltar el control, el saberme dependiente de un ser supremo para mí ha sido algo precioso, fuerte, poderoso, no es fácil, pero sí es algo que hoy te puedo decir que me ha llenado completamente, me sacia completamente para no caer en las redes de este mundo, en las artimañas de este mundo, en hacernos creer cosas que no son ciertas, que somos seres faltantes, que somos seres limitados, que somos seres con heridas que seguramente desde la humanidad nos dirán eso nunca lo vas a sanar, pero que yo he experimentado en carne propia como a partir de esa relación tan cercana con Dios, sí es posible sanar cosas que en la humanidad no se podría hacer. Wow, qué mensaje que le estamos dejando a los seguidores de tuestima.com, ¿no? Esto de encontrarse con esa experiencia de vivir de cerca con Dios, de vivir con Dios en el corazón y cada cosa ponerlo en manos de Él. O sea, un mensaje fuerte y contundente de tu parte, ¿no? Ahora, esto que vos mencionas, ¿lo fuiste cultivando desde la infancia? ¿Qué tan importante fue el hecho que te hayan inculcado el hábito o fue en un momento dado que vos dijiste, me tengo que encontrar con Dios? ¿Cómo Mira, fue este encuentro? eso es clave lo que me preguntas, porque digamos, en mi niñez seguramente yo hacía lo que me enseñaban los adultos, mis papás, mis abuelos, ¿cierto? A repetir, digamos, oraciones, y no está mal ni está bien, aquí no se trata, como te digo, de entrar a decir qué religión sí funciona y que no, para nada, no se trata de eso. Sin embargo, desde muy pequeña, Giselle, quiero contarte que yo era muy inquieta. A mí cuando me colocaban a repetir una oración, yo decía, ¿y por qué la tengo que repetir? Yo recuerdo que cuestionaba ese tipo de prácticas y yo decía, pero ¿yo por qué tengo que repetir algo? No, esperen, despacito, o sea, díganme eso qué significa. Y claro, eso, pues eso significó para la familia, aquí hay algo extraño, algún pensamiento divergente, aquí hay que prestarle atención. Sin embargo, nunca lo vieron como algo diferente, raro, sino por el contrario, lo acompañaron con mucho amor, permitiéndome hacerme esas preguntas. Y aún así había preguntas que mis papás, mi familia no tenía cómo responderme. Preguntas que yo les decía, y bueno, finalmente, ¿quién es Dios? Y de momento como que no sabían en su momento cómo explicarle a una niña de 7 años, de 6 años. Y fui creciendo y por supuesto, Giselle, hay experiencias que te detonan la necesidad de encontrar más respuestas desde la profundidad del ser humano, que la psicología no te las responde, que la filosofía no te las responde, que nada de este mundo las responde. Y eso empieza más o menos, di tú, a unos 20 años, cuando tendría yo 20 años, empecé en una inquietud tremenda a preguntarme, y en especial surgió algo, y es que yo le decía, recuerdo, a alguien, me hace falta algo, pero no sé qué es. Y entonces esta persona me decía, ¿será que necesitas ir donde el psicólogo? Yo Claro, recuerdo que así me decía, y yo le decía, no, no es cuestión de psicólogo, es algo más, pero yo no lograba descifrarlo. Y yo no sabía que ya en ese momento Dios me estaba haciendo un llamado. claro. Y es cuando empieza mi vida a transformarse de una manera preciosa. Tuve unas experiencias traumáticas desde niña. Yo fui abusada sexualmente desde los 5 años hasta los 9 años. Y de momento, claro, uno en la adolescencia, ese tipo de traumas, porque literal eso te genera traumas, ni la misma psicología lograba explicar, sino aprender a manejar, pero no lograba explicar cosas. Cuando ya llego a cerrar esa etapa de la adolescencia, entrar a la adultez joven, es cuando empieza como esas preguntas.
Y es el llamado que me hace Dios, Giselle, cuando empieza a tocar mi vida de una manera extraordinaria, sana de una manera tan extraordinaria esas heridas, luego pierdo a mi mejor amigo, grupos al margen de la ley lo matan delante de mí, y eso para mí también fue otro suceso muy impactante. Y claro, yo me hacía preguntas trascendentales, ¿cierto? ¿Qué significa la vida? ¿Para qué la existencia? No desde una postura depresiva que tal vez fácilmente otro ser humano con un conocimiento diría, eso es característica de una persona depresiva, para nada, sino más en el sentido del propósito de la existencia. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y sin darme cuenta, desde muy niña, aún con esas experiencias, desde muy niña, yo ya tenía un llamado que tal vez no era muy claro para mí misma. Y era la vocación por el servicio y era la vocación de ser esperanza y amor para otros. Y a medida que fui creciendo, madurando y despertando, es a eso de los 20 años, 21 años, en que Dios toca mucho más mi corazón, ya de una manera más consciente, y empiezo a saber el porqué de las oraciones, el porqué y el qué significa entrar en intimidad con Dios para dialogar, para conversar, y empiezo a ver los resultados en mi corazón y en mi mente y en mi vida. Wow, o sea, yo te digo, eso sí existe, eso sí es posible porque yo soy un fiel testimonio del poder de Dios en la vida de los seres humanos. Claro, claro. No, bueno, qué impactante esto que estás diciendo, ¿no? Me imagino que ahí los lectores están, quedaron anodados con todo lo que vos estás diciendo y este punto de inflexión que se marcó en tu vida, que marcó un antes y un después, pero la fuerza espiritual, ¿cómo te fue marcando? Ahora, el nivel de educación que tuviste desde la infancia, ¿influyó de alguna manera también en todo esto, en todo tu proceso? Por supuesto. Fíjate que yo hasta los 12 años, yo estudié en un colegio de monjas privado en la ciudad, con unas, digamos, unas posibilidades económicas, sociales diferentes. Gracias a Dios, no me faltaba absolutamente nada. Estaba en un ambiente muy protector, muy cuidada. Sin embargo, a eso de los 12 años, por cosas de la vida, nada es casual, nada es gratuito, todo tiene un propósito. Y por cosas de Dios, vamos a un lugar, a un municipio de Colombia muy alejado. Me toca estudiar en un colegio público. Entonces, imagínate los contrastes, o sea, de pasar de tener todo y estar en una cajita de cristal a ver esta realidad. Un municipio, un lugar donde me enseñó muchísimas cosas hermosas desde lo social, a ver realidad social, a ver la pobreza de cerca, a ver la exclusión de cerca, a ver la situación de violencia social de cerca. Es decir, enfrentarme a una realidad que tal vez en una ciudad no lograba identificar tan niña. Y aquí en este lugar vivo toda mi adolescencia con unos amigos extraordinarios, momentos de mi vida preciosos, pero con muchos contrastes. Y claro, a darme cuenta que vivir y aprender en estos contextos tocaba cada vez más mi corazón. En esto, antes de los 12 años, viviendo y estudiando en un colegio privado, creería uno que eso no lo toca. Sí, me tocó mucho el corazón. De hecho, yo hacía parte del grupo de misioneras. Imagínate cómo era mi llamado desde pequeña que Claro. yo luego fui entendiendo. Pero cuando ya en la adolescencia me doy cuenta que podía hacer mucho más por mi comunidad, hacer parte de campañas, en fin, muchas cosas, ahí empecé a descubrir realmente el propósito de mi vida. Y ahí empecé a madurarlo, a cuestionarme mucho más. Estos dos momentos fueron cruciales porque son dos momentos ambos valiosos, pero ambos opuestos, con unas posibilidades de tocar mucho más mi corazón, mi fibra como ser humano. Y luego entro a mi universidad, donde evidentemente mi elección de carrera pues fue muy desde lo social también, muy desde lo familiar, y empiezo a unir toda esta experiencia educativa y a darme cuenta que todo eso tenía todo un sentido con mi propósito del para Claro. qué estoy acá. ¿Y lo puedes decir para qué estás acá en este mundo? Para servir. Soy una portadora de mensajes de buenas esperanzas, eso sí estoy convencidísima, Giselle. Soy una mensajera de posibilidades, una mensajera de testimonio incluso vivo de lo que estamos llamados a hacer. No importa lo que te haya pasado, no importa lo traumático, duro que hayas pasado, hayas vivido o estés viviendo, todo tiene un propósito, Giselle.
Y es cuestión de, como lo decía al principio, abrir tu corazón y poder conectarte con qué te está enseñando la vida o Dios, como lo quieras llamar, qué te está enseñando con eso, para que de esa misma manera lo elabores, lo sanes, te permitas que se sane y luego ser tu mensajera a otros que tal vez están pasando por situaciones parecidas o más complejas, pero que tú puedes ser esperanza para ellos. Eso, Y esa soy yo. qué lindo mensaje el saber encontrar la misión en esta vida que no es fácil, vos la encontraste y ahora nos las está contando, ¿no? Esto, todo lo que vos vivís, tu experiencia, tu propósito. ¿Qué le decimos a nuestros seguidores si le tenés que dar como tips, ¿no? Para elevar el autoestima, para mantener su autoestima elevado, que es fundamental para poder alcanzar ese propósito. ¿Qué les recomendarías? Bueno, lo primero, fundamental, conectarte con Dios. Cuando sabemos que venimos de la fuente, como tú lo nombrabas hermoso, de la fuente de vida inagotable, de la perfección, si yo soy creación de Dios, a mí nada me falta. Así desde lo social me vendan una imagen de mujer con cierto prototipo, olvídate, eso es del mundo, o sea, esa es una imagen que me quieren vender y que puede variar. Hoy es una tendencia de un prototipo de mujer u hombre de esta manera, pero en otro tiempo va a ser otra. Entonces, no dejarnos engañar por ese lado y en esa conexión que yo tenga con Dios, el poder alimentar esa relación con Dios, voy a tener claro que en la medida en que físicamente no me falta nada, en que soy un ser en proceso de evolución, pues de la mano de él voy a estar constantemente identificando cuáles son esas áreas para entrar a trabajar y permitirme que él entre y trabaje en mí. ¡Ah! Lo otro, lo otro fundamental, Giselle, lo otro es fundamental y tiene que ver con honrar quién eres. Mira, yo te decía ahora, todo tiene un propósito. Cuando yo te conté lo del abuso y lo cuento en mis espacios, en mis conferencias, no es una revictimización, lo cuento como testimonio de vida para decirles, si yo lo viví, Dios lo sanó en mi corazón, yo puedo ser portadora también de mensajes de posibilidades para los niños y las mujeres y hombres que han sido abusados, para que no se queden ahí, anclados en un pasado que es doloroso. Cuando yo realmente suelto y permito que entre Dios y tome el control de eso, eso lo transforma, no lo quita, no lo olvida, pero sí se transforma la experiencia. De manera que ya veo, en mí, por ejemplo, lo veo como una experiencia que me enseñó nada grata, pero ya está sanada, ya se transformó y eso también me permite a mí perdonar a quien lo hizo, porque también esa persona fue en su momento un ser humano con heridas, con vacíos, con miedos, que lo llevó a actuar de la forma en que actuó. No estoy justificando el acto, lo que estoy diciendo es que desde la sanidad que ocurre en el corazón del ser humano, cuando se ha aporreado, cuando se ha afectado, yo me libero al perdonar y veo al otro con un amor incondicional en la medida en que también es un ser humano que pudo haber vivido experiencias traumáticas y lo llevaron a actuar como actuó. Y cuando yo perdono, lo libero a él y me libero a mí misma. Pero honro esa experiencia en mi vida porque eso hace que hoy esté aquí conversando contigo, por ejemplo. Entonces, ese otro punto es fundamental, el honrar quién eres, de dónde vienes. Estamos constantemente renegando de la familia que venimos, estamos queriendo tener otro tipo de familia, otro tipo de historia, otro tipo de pareja, estamos siempre anhelando lo que tiene el otro y estamos descuidando lo valioso que se nos ha dado. Y creo que ahí está el llamado importante, honrar lo que tenemos y lo que somos, porque en esa misma medida vamos a ir configurando esa integralidad de la autoestima y del amor propio, a volverlo un todo, no fraccionado, sino un todo. Otro punto importante que considero, Giselle, a tener en cuenta como ese tips es, hay que aprender lo que yo lo nombraba ahora, aprender a silenciar la mente. La mente, que ya seguramente quienes nos escuchan y nos leen se han dado cuenta que la mente finalmente está asociada con el ego y el ego sabemos que es un tema del mundo, ¿cierto? Algo que nos hace anclarnos aquí en la identificación con el otro, con la existencia del otro y de sí mismo. Pero cuando aprendemos a silenciar la mente, podemos entrar a encontrar realmente la esencia de lo que nos habita. Y es ahí donde están las respuestas sabias, realmente si estoy tomando la mejor decisión, si es lo que quiero, si eso está conectado con lo que me hace sentir plena. Si no, si estás eligiendo otra cosa que te roba la paz, estás dejando que actúe el ego. Entonces, cuando aprendemos a silenciar la mente, wow, eso se da un poder magnífico en el ser humano porque puede conectarse con la fuente de vida para poder tener una dirección mucho más clara y certera.
Y finalmente, dentro de todos estos tips, porque todos están, yo creo que muy grandotes. Todos están anotando ahí en la casa, están Sí. anotando. Y finalmente, Giselle, quiero decirles que en la medida en que reconozco, cuando yo honro, reconozco, también estoy perdonando, estoy soltando y estoy agradeciendo y amando. Yo creo que ahí resumo todo. En esa medida en que yo perdono, suelto, y en la medida en que yo suelto, me libero, hago mi equipaje emocional muy liviano, y eso me permite caminar más tranquila, menos cargada emocionalmente y más abierta a nuevas experiencias, siempre agradeciendo todo. Creo que eso es fundamental. A mí no me puede faltar. Todo lo agradezco. Sandra, hasta una situación incómoda, sí, hasta eso lo agradezco. Ay, como cualquier ser humano, te digo, claro, también hay momentos donde tengo bajones, donde digo, pero ¿por qué pasa esto? Sobre todo con lo que pasa en la humanidad, me afecta mucho, soy muy sensible con lo que pasa en el mundo, pero también entiendo que si bien no puedo resolver los problemas del mundo, mi granito de arena sí va a ayudar a que eso pueda contribuir a una sanidad del planeta y por lo pronto del entorno que me rodea. Qué bueno. ¿Cómo te buscamos en las redes sociales, Sandra? Bueno, en Facebook, en mi fanpage está como Sandra Castro Ser para Ser, y en Instagram aparezco como Sandra Castro B de Betancourt, así me encuentran. Y bueno, ya en las otras redes de Twitter y LinkedIn me encuentran como Sandra Castro. Sandra Castro, desde Colombia, está con nosotros. Muchas gracias, Sandra, por esta conversación, por este ida y vuelta con nosotros. Estoy segura que va a inspirar a muchos de nuestros seguidores con esto de la A fuerza ti, espiritual que es necesaria tenerla para poder lograr el propósito que tengamos en la vida. Gracias por a este ti, encuentro. a ti, Giselle, muchas gracias. Espero que esto pueda dejar una semilla de esperanza, de posibilidad de transformar las vidas, cada una de sus vidas, de que podamos ver un panorama diferente y más esperanzador. Mil gracias por la Eso. invitación, Giselle. Con ese mensaje nos vamos entonces. Seguí, podés continuar en nuestra revista digital viendo todo el contenido que tenemos para vos. Hoy estuvimos con Sandra Castro desde Colombia con historias que inspiran. Hasta la próxima.